Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 9. Una disputa familiar. En Capital Planet, Calvin estaba celebrando una reunión. El tema de discusión fue la confusión actual de la casa Banfield. Los nobles de la facción de Calvin no pudieron ocultar su entusiasmo por la desaparición de Liam. Observando su encuentro desde las sombras estaba el guía, todavía con su reducida forma de sombrero. Es hora de hacer su movimiento. Con mi ayuda, puedes saquear el dominio de Liam todo lo que quieras, él exclamó. El guía los incitó detrás de escena, sin importarle lo desesperado que sonara ante sus propios oídos. Los nobles no escucharon sus comentarios, pero la expresión de sus ojos cambió. Su Alteza, esta es una oportunidad. Deberíamos atacar el dominio de Liam con todo lo que tenemos. Si lo hacemos, seguramente ganaremos. Sus aliados se estaban enojando, pero Calvin estaba tan tranquilo como siempre. Prestaremos ayuda a cualquiera que quiera actuar rápidamente. Pero nosotros mismos no haremos ningún movimiento. Los nobles reaccionaron con sorpresa ante las palabras de Calvin. ¿No lo haremos? ¿Por qué no? ¿Qué? Chilló el guía. Calvin aparentemente no tenía la intención de aprovechar la oportunidad que tenía ante él, y en el actual estado debilitado del guía, no podía manipular al hombre. Calvin repasó con calma los informes que tenía delante. Es difícil creer que Liam pueda ser atrapado así. Si invocar magia fuera todo lo que se necesitaba para provocar la confusión en la casa Banfield, nunca hubiéramos tenido tantos problemas con ellos en primer lugar. Yo diría que hay muchas posibilidades de que esto sea una trampa. Cuando Calvin sostuvo firmemente que la casa Banfield debía haber poseído medidas contra la invocación de magia, el fuego en los ojos de los nobles se apagó y recuperaron la compostura. Es cierto que existe la posibilidad de que sea una trampa, pero ¿la casa Banfield llegaría tan lejos? Las cosas realmente se están desmoronando en su dominio. ¿Estás seguro de que no? ¿Deberíamos golpearlos con todo lo que tenemos ahora? Calvin era tan consciente como los demás nobles de la oportunidad que se les presentaba. Aún así, no tenía intención de involucrarse en la situación. No hay necesidad de poner un pie en la trampa que nos ha tendido. Si resulta que esto no es una artimaña, el poder de la casa Banfield se debilitará sin nuestra interferencia. Los nobles intercambiaron miradas. Incluso si Liam logra regresar, tardará años en limpiar el desastre al que volverá. Décadas, en el peor de los casos. Quizás incluso más. No hay necesidad de involucrarse. Más bien, deberíamos aprovechar esta oportunidad para desarrollar nuestra propia fuerza. Todos estuvieron de acuerdo con Calvin. El guía no estaba contento con este giro de los acontecimientos. Luchen, cobardes. ¿No es esta su gran oportunidad? ¿Por qué se acobardan ahora? Les estoy apoyando aquí. El sombrero de diminutas extremidades golpeó furiosamente sus puños sobre la mesa de reuniones. Somos los legítimos sucesores de la casa Banfield. Yo, Christian Elite Rosebreya, cumpliré la voluntad de Lord Liam. Muerte a quien se nos oponga. ¿Oponga? Nosotros, los que protegemos a Lady Rosette, somos los verdaderos sucesores de la casa Banfield. Yo, Mary Sarah Marian, declaro aquí y ahora que todos los que se nos oponen mueren. En el planeta natal de la casa Banfield, Klaus se encontró sudando a mares. Por razones que no podía comprender, había tomado el mando de la Guardia Real de la casa Banfield y la fuerza de élite de Liam había elegido seguirlo. Klaus era muy consciente de su mediocridad como caballero, por lo que su situación era francamente ridícula. Ridícula. Aún así, abordó su trabajo con seriedad, concentrándose lo mejor que pudo en las tareas que tenía por delante. A pesar de... ¿Qué quieres decir con que los dos sirvientes más confiables de Lord Liam lo traicionaron? Tia y Mary eran figuras centrales en el cuerpo de caballeros de Liam. Klaus sabía lo fuertes que eran ambas y Liam obviamente confiaba mucho en las mujeres, a pesar de la forma en que hablaba de ellas. Sin embargo, en su ausencia, esas dos caballeros se habían rebelado, cada uno afirmando que debían dirigir las cosas sin Liam. Tia había comenzado a comandar una flota sin permiso, mientras Mary tomó a Rosette y comenzó a reunir fuerzas de seguridad y defensa para apoyar su causa. Sabía que no se llevaban bien. Pero no pensé que iniciarían sus propias revueltas. ¿Qué creen que están haciendo en un momento como este? Por no mencionar, murmuró Klaus.
La casa Banfield estaba inundada de visitantes, la mayoría de los cuales intentaban aprovechar la ausencia de Liam para sacar provecho de alguna manera. Escuché que la casa Banfield no tiene heredero. Estoy relacionado con el jefe de familia anterior al jefe anterior, así que pensé que debería venir a brindar toda la ayuda que pueda. El heredero debe provenir de nuestra familia. La casa Astread fue una vez una rama de la casa Banfield. Los líderes de la facción del príncipe Cleo me respaldan, por lo que exijo que me nombren jefe permanente de la casa. Estoy embarazada del hijo de Lord Liam, de verdad. Este bebé es el próximo jefe de la casa Banfield. Estos oportunistas los invadieron desde el amanecer hasta el anochecer casi todos los días, claramente buscando nada más que la riqueza y la influencia de la casa Banfield. Klaus era la única persona en condiciones de ocuparse de ellos, a pesar de tener otras tareas de las que ocuparse. Para empeorar las cosas, los piratas espaciales entraban constantemente en el territorio de la casa Banfield, y lidiar con ellos también recaía en Klaus. Su estómago lo estaba matando y los dos mejores caballeros que deberían haber sido sus aliados estaban agravando sus náuseas. «¿Exterminaremos a todos y cada uno de esos traidores, Lord Klaus?», le preguntó uno de los suyos. «Señor Klaus, si los matamos, seguro que te convertirás en el caballero principal. Ahora que tienes a la Guardia Real y a la fuerza de élite de tu lado, nadie podrá enfrentarte a usted, Lord Klaus». Sus apasionados subordinados intentaban ascenderlo y obligarlo a luchar contra Tia y Mary. Klaus les dio órdenes firmes, soportando desesperadamente el dolor de estómago. «Mantengan la situación actual. Debemos proteger el planeta de origen hasta que Lord Liam regrese». Klaus no tenía ningún deseo de aprovechar esta crisis para salir adelante. Se mantuvo concentrado en nada más que mantener todo funcionando. Sin embargo, sus subordinados no estaban contentos con eso. «Bueno, si esas son sus órdenes, las seguiremos. Sigo pensando que se le garantizaría el papel de caballero principal si aprovechara esta situación. Lord Klaus es la única persona que protege ahora a la casa Banfield. ¿No debería obtener más reconocimiento?». La mayoría se quejaban de las circunstancias de Klaus, no del propio Klaus. Aún así, Klaus era consciente de sus sentimientos y lo ponía nervioso. «Esto no es bueno. A este paso, mis hombres volarán todo y comenzarán una guerra. Lord Liam, por favor regrese». Kate y los caballeros que habían acompañado a Isaac actuaron como si fueran dueños de la mansión de la casa Banfield. Creían de todo corazón que eran los verdaderos caballeros de la casa Banfield, ya que habían servido a la familia durante generaciones. Estaban descansando en un lujoso salón destinado a los altos mandos de la familia, abriendo costosas botellas de alcohol para disfrutar como si fuera su derecho. Junto a ellos en el salón para darse un festín y beber estaban aquellos que se acercaban a la nueva dirección. No fueron solo los 3 funcionarios del gobierno. Aparecieron algunas de las sirvientas humanas, sirvientes e incluso personal militar de la mansión. Eso demostró cuántas personas se habían unido a la casa Banfield por ambición, no por lealtad, durante el rápido ascenso de Liam hacia el éxito. Entre los juerguistas se encontraba uno de los espías de Calvin, junto con un agente de otro país. Ambos pretendían echar más leña al fuego mientras la casa Banfield estaba sumida en el caos. Kate sabía de los agentes, pero los dejó en paz, simplemente porque en realidad estaban cooperando con él. Creía que su ayuda podría ayudarlo a reinstaurarlo como el caballero principal de la casa Banfield. Mientras disfrutaba de otra copa de alcohol caro, Kate reflexionó sobre el estado actual de la casa Banfield. «Estoy impresionado por el crecimiento que han logrado en los últimos 100 años. Mujeres hermosas con vestidos y uniformes de sirvienta se ocupaban de todas sus necesidades. A pesar de las habilidades de Kate como caballero, su gusto por las mujeres y el licor lo marcaba como la peor clase de hombre. Y él era básicamente un traidor a la familia. Había abandonado la casa Banfield cuando Liam era joven. Como era de esperar, los caballeros que servían a un hombre así eran ellos mismos rufianes traicioneros. Saquearon la mansión, llevaron todos los tesoros que encontraron al salón y los repartieron. «Mira esta espada. Esto es asombroso. Encontré un caballero móvil de última generación en el hangar. Es mi caballero móvil personal de ahora en adelante, ¿entendido? Oye, yo también quiero uno. ¿Me encontrarías uno?». Parecían más bandidos que caballeros. Finalmente, un caballero hizo algo impensable. Regresó al salón arrastrando un robot sirviente, una de las unidades producidas en masa que trabajaban en la mansión. Su ropa estaba desgarrada y sus articulaciones destrozadas por el maltrato. Al llegar al salón, el caballero agarró la cabeza del robot sirvienta y la arrojó delante de Kate y los otros hombres. Curiosamente, la sirvienta robot se esforzó por escapar de ellos. Verla luchar con sus articulaciones destrozadas hizo que los hombres se echaran a reír. Liam es un pervertido serio por tener muñecas como esta por toda la mansión. No tiene orgullo como noble.
No es más que un mocoso que intenta parecer genial cazando piratas. Oye, es gracias a él que podemos vivir así. ¿Qué tal mostrar un poco de gratitud?, dijo un caballero con una risa burlona. ¿No será doloroso si regresa?, preguntó otro, reconociendo que solo podían hacer lo que quisieran porque Liam se había ido. No hay necesidad de preocuparse por eso. El príncipe Calvin apoyará la ascensión de Lord Isaac a cabeza de familia, respondió Kate. ¿En serio, Kate? Le beneficiaría que Lord Isaac dirigiera a la familia. Después de todo, Liam es el enemigo del príncipe Calvin. Así que no hay ninguna duda al respecto. Mientras Kate decía esto, miró al espía de Calvin, quien asintió y sonrió en confirmación. Incluso si Liam regresara, no habría lugar para él aquí. Disipada la incertidumbre, el caballero pisoteó a la sirvienta robot. Entonces no será un problema si rompemos los muñequitos de Liam, ¿verdad? Me enferma verlos deambular por todos lados. Él levantó el pie para pisotear nuevamente al robot, pero una voz sonó en el salón. ¿Qué crees que estás haciendo? Era Brian. Kate se puso de pie y puso los ojos en blanco ante la indignación de Brian. Es malo para tu salud enojarte tanto, viejo. A pesar de la actitud burlona de Kate, Brian le reprochó, con el rostro sonrojado. Vivir a lo grande en el salón desde el amanecer. ¿Destruyendo la mansión? Poner la mano en las pertenencias personales del maestro Liam. Libera a esa robot sirvienta en este instante. Brian miró ansiosamente al robot destrozado. Divertido por su actitud, Kate se burló del mayordomo. ¿A qué hay que tener miedo? Es solo una muñeca. Son todas iguales, ¿no? Él le dio una patada al robot sirviente hacia Brian. Tateyama. Mira lo que te han hecho. Al ver que el rostro de Brian había palidecido, Kate llegó a una conclusión equivocada. Entonces, ¿tiene miedo de enfrentarse a un caballero de primer nivel como yo? Supongo que debería darle crédito por intentarlo. Aún así, es demasiado grosero. Kate se enorgullecía mucho de su condición de caballero y le resultaba exasperante ser desafiado por alguien sin esa condición, por ejemplo, un mayordomo como Brian. No me hagas enojar, Brian. Puedo usar mi autoridad para tratar contigo, si es necesario. Si deseas seguir sirviendo a la casa Banfield, te sugiero que ajustes tu comportamiento hacia mí. Los ojos de Brian se entrecerraron ante la actitud arrogante de Kate. Si tengo que traicionar al maestro Liam, prefiero dejar esta mansión. Eres tan devoto. Ni siquiera puedo decir que comprenda tu lealtad. Dudo que puedas. Después de todo, abandonaste la casa Banfield. Simplemente nos fuimos para proteger a Lord Cliff. Sin embargo, la sangre nueva aquí es tremendamente arrogante. Les vendría bien un poco de educación, ¿no crees? Kate creía que él y sus seguidores eran los verdaderos vasallos de la casa Banfield, y que los caballeros de Liam no eran más que novatos. En lugar de dignificar a Kate con una respuesta, Brian simplemente tomó a Tateyama y salió del salón. Vamos a arreglarte, Tateyama. No te preocupes, todo estará bien. Al ver a Brian hablar con la sirvienta robot como si fuera humana, Kate y sus compinches se rieron burlonamente. En la puerta, Brian lanzó una última advertencia a su antiguo compañero de trabajo. El maestro Liam es una persona compasiva, pero también puede dar miedo. Si fuera tú, me prepararía para su regreso. Eso es aterrador. ¿De verdad crees que le tengo miedo a un tipo que ni siquiera está aquí? De todos modos, cuando Liam llegue a casa, todo en este dominio pertenecerá a Lord Isaac. Kate levantó las manos en señal de rendición fingida. Los caballeros invasores y otros traidores se rieron. Ese día circularon horribles rumores por la mansión de la casa Banfield. No puedes hablar en serio. Es verdad. Vi a un caballero abusar de ella. Escuché que se rompió. Esto es terrible. Nosotros también seremos castigadas. Estas sirvientas humanas habían estado pálidas Desde esa mañana, pero rápidamente se recompusieron cuando llegó la jefa de sirvientas Selina. Están siendo ruidosas. Las empleadas domésticas de esta casa deben continuar con su trabajo incluso en momentos como este, las regañó Selina. Las sirvientas parecían ansiosas. SSRA, jefe de sirvientas, UM. Bueno, escuchamos que los caballeros que se apoderaron de la mansión destrozaron a una de las sirvientes personales del maestro Liam, tartamudeó una. A las sirvientas humanas no se les permitía llamar muñecas a las robots sirvientas, por lo que los denominaron sirvientas personales. ¿Crees que seremos? Las sirvientas temblaron, pero no era a Selina a quien temían, sino a Liam. Al comprender eso, Selina las tranquilizó. ¿Por qué te castigarían si no estuviste presente en el incidente? Si alguien iba a ser castigado, sería yo, la responsable de ellas. ¿Lo entiendes?
Ahora, vuelvan al trabajo. Ese sí. Cuando las sirvientas se marcharon, Selina manipuló su brazalete y mostró un holograma frente a ella. Era un gráfico de los registros de asistencia de sus subordinados. Varios centenares de sus trabajadores habían estado ausentes, sin contar los que estaban enfermos o con licencia remunerada. El incidente con Tateyama, sin embargo, había estimulado a aproximadamente la mitad de los que se acercaban a Isaac a regresar a sus puestos. Debieron haberse dado cuenta de lo terribles que eran los recién llegados, tal como lo habían hecho las asustadas sirvientas. Estos números no son tan malos como esperaba, reflexionó Selina. Había pensado que habría más traidores, pero sus subordinados fueron más firmes de lo que había imaginado. Además de supervisora, Selina era educadora y le complacía ver a sus alumnos sobresalir. Sin embargo, no todos sobresalieron. Tenemos personas de bajo rendimiento. ¿O son simplemente demasiado ambiciosos? Todavía había sirvientas tratando de acercarse a Isaac en lugar de regresar al trabajo, aunque deberían haber sabido que Liem nunca toleraría que alguien dañara a Tateyama. Si ese incidente no hubiera hecho dudar a esas sirvientas, no habría forma de salvarlas. Selina simplemente las descartó. Tumbado en mi cama en el castillo, charlé con Kunai, quien estaba sentada a mi lado. Lado. Identifiqué a las personas que enviaron a esos asesinos, maestro Liem. Estuvieron involucrados un ministro y varios generales, me informó. ¿Sí? Bueno, deshazte de ellos, le dije secamente. Kunai parecía complacido de recibir esta orden. ¿Es ella una adicta al trabajo? Sí, maestro Liem. ¿Puedo preguntarle qué piensas hacer con Kanami? ¿Debo deshacerme de ella al mismo tiempo? Ella es demasiado irrespetuosa con usted. Dadas las capacidades de Kunai, probablemente podría destruir a Kanami, pero no podía deshacerme de la chica. Déjala en paz, las cosas están bien por ahora. Tengo la sensación de que será divertido burlarse de ella. ¿Está seguro? Kunai probablemente estaba confundida porque normalmente yo era despiadado. Por alguna razón, sin embargo, no quería que Kanami fuera eliminada. Simplemente me encontré con ganas de burlarme de ella más. Fue un sentimiento extraño. Prefiero divertirme con ella que deshacerme de ella. Sin embargo, quiero muertos a todos los que están conspirando para matarme, insistí. Un ministro y algunos generales del reino de Ourel querían asesinarme porque permití que las bestias entraran al castillo. En su posición, probablemente habría sentido lo mismo, pero eso no los libraría del apuro. Cualquiera que enviara asesinos tras de mí debía estar preparado para las consecuencias, así de simple. Si intentabas matar a alguien, no podías quejarte cuando te mataban a ti. Este grupo aparentemente estaba preparado para asesinar a los héroes incluso antes de que te convocaran, me informó Kunai. ¿Qué? Cuando nos convocaron, ¿estaban dispuestos a matarnos? Típico. Supongo que yo haría lo mismo. ¿A quién engaño? No, no lo haría. Eso es una locura. Digamos que estabas en tantos problemas que tuviste que pedir ayuda a un héroe. Confiar en asesinar a ese héroe sería simplemente una estupidez. Si los hubieras convocado porque no podías matar a un señor demonio, ¿cómo podrías matar al héroe aún más duro? Si pudiste lograr eso, para empezar deberías haber asesinado al señor demonio. Cualquier país que terminara en esta posición estaba fuera de toda ayuda. Claramente habían recibido lo que se merecían. Si la reina es incompetente, todos los demás por aquí serán incompetentes, me quejé. Tengo que decir que estoy de acuerdo, maestro Liem. Kunai estuvo de acuerdo conmigo en todo. Me encontré esperando que ella no terminara como tía y Mary. Ese pensamiento me hizo preocuparme por si las dos caballeros se estaban portando bien en mi ausencia. No quería considerar el caos que podrían causar, y no tenía sentido hacerlo en ese momento, así que me detuve. Por ahora, estaba ocupado buscando agujeros en este país y sus problemas. Esa reina realmente. Un golpe en mi puerta interrumpió nuestra charla. Incluso con la puerta cerrada, adiviné quién había venido a verme. ¿Qué quieres, Kanami? Kunai abrió la puerta para mí, desapareciendo inmediatamente cuando reveló el ceño fruncido de Kanami. Esto es tu culpa, Kanami lloró. ¿Eh? Ella había llegado con buen pie, pero deseaba que al menos fuera más específica. No sabía cuál. Se suponía que era mi culpa ni por qué. Aunque podría adivinarlo. No puedo leer la mente. Tendrás que darme más que eso, bromeé, sonriendo. Curiosamente, eso la irritó aún más. Estoy hablando de la reina Inoue. Tiene más o menos nuestra edad y tuvo que asumir la responsabilidad de todo un país. ¿Cómo puedes ser tan cruel con ella? La hiciste sentir mal. Se supone que eres un héroe. ¿Qué está diciendo ella?
¿Simplemente simpatiza con esa patética reina porque la ve como una buena persona? ¡Qué idiota! Ella es una gobernante, dije. ¿Y qué si lo es? Ella todavía es una niña. Suspiré ante la profundidad de la ignorancia de Kanami. Ni la edad ni el género importan para los gobernantes. Lo único que se requiere es que cumplan con su deber. Aún así. Realmente eres estúpida. ¿Estúpida? Kanami parecía enfurecida. Me divirtió tanto que decidí enseñarle un par de cosas, aunque reconocí que era bastante fuera de lugar para mí. ¿Por qué me costó dejarla sola? ¿Solo porque compartía el nombre de mi hija? No eran la misma persona. Este era un mundo diferente, una época diferente y, de hecho, reunirme con mi hija sería más que milagroso. La probabilidad era prácticamente nula, era simplemente impensable. Si nos encontráramos a pesar de eso, estaría predeterminado. Pero el destino no cerraría la brecha entre mi hija y yo. Resultó que no teníamos parentesco sanguíneo y tampoco nada emocional nos conectaba. A mi manera, intenté criarla con amor, pero al final fue inútil. Por eso no me gustaban los niños. Le dirías a las víctimas del reino de Ourel, tu reina hizo lo mejor que pudo. Es muy amable y una buena persona. ¿Cómo reaccionarían ante eso las personas cuyas familias fueron asesinadas? Ve bueno, es posible que no lo acepten. Pero estoy segura. Realmente no entiendes nada. En última instancia, un gobernante requería habilidad por encima de todo, especialmente en este tipo de sistema aristocrático. La moralidad tenía que ser una consideración secundaria. Inoue podría haber sido una buena persona, pero como reina fue un fracaso. Sabía por experiencia personal lo que pasaba si un gobernante tenía capacidad, pero no ética. Si tomabas un pedazo de mierda y lo convertías en rey, sus súbditos lo tratarían como a un sabio siempre y cuando mejorara sus circunstancias. Cualquier gobernante que mejorara la vida de los ciudadanos era aclamado como sabio y benévolo, independientemente de su carácter. Valorar la moralidad por encima de la capacidad era una estupidez. Todo lo que la gente obtuvo al criar a un santo incompetente fue pobreza y hambre. Sabía que yo también era un gobernante fallido en términos de falta de humanidad, pero trabajé para solucionarlo. Engañar a mis súbditos me permitió presentarme como un gran gobernante mientras hacía lo que quería. La fortuna le sonrió a los villanos como yo. Kanami bajó la cabeza. Parecía tener cerebro suficiente para captar la esencia de mi pequeño sermón. Cuando los sujetos están en peligro, se espera que hagas lo mejor que puedas, es obvio. Querer elogios solo por eso es infantil. Un gobernante que no puede producir resultados no tiene valor para sus súbditos. Pero, ve y dile a las personas que perdieron a sus familias y hogares que sean suaves con Inoue y mira lo que dicen. Lo siento, no fue suficiente, pero la reina hizo lo mejor que pudo. Pregúntele si la perdonan. ¿Lo harías después de escuchar eso? ¿Realmente puedes decir que no la odiarías? Estás defendiendo a la persona equivocada. La reina no quiere ayudar a su pueblo. Ella solo quiere ayudarse a sí misma pareciendo amable ante los ojos de otras personas. Quiere salir libre cuando todos la vean haciendo lo mejor que puede, agregué, cuando Kanami no pudo encontrar las palabras para refutarme. Podría haber seguido, de verdad. No era alguien que hablara, pero había un montón de cosas sobre esa reina con las que estaba en desacuerdo. Por supuesto que era una buena persona, digna de elogio en muchos aspectos, pero era la peor gobernante posible. Quiero decir, nunca me habían importado una mierda mis sujetos. Solo quería que se les exprimiera con fuertes impuestos. Y como me habían humillado con esas protestas sobre un heredero, necesitaba vengarme de ellos. Tomé nota mental de aumentar los impuestos tan pronto como regresara. Puedo adivinar exactamente qué tipo de personas son tus padres. Debes haber sido criado por tontos. De todos modos, ¿qué creían que te estaban enseñando?, le dije a Kanami. Para decirlo positivamente, Kanami era una buena chica que era considerada con los demás. En mi vida pasada, quería criar a mi hija para que actuara de manera similar. Pero entonces me había equivocado en muchas cosas, y obviamente me había equivocado en eso. Esta chica se comportó como una tonta sin tener idea de cómo funcionaba el mundo real. Kanami me miró con ira en sus ojos. No hables así de mi papá. ¿Eh? No insultes a mi papá. ¿Qué? ¿Quieres tanto a tu papá? Mi papá no. Mi padre. Simplemente no lo insultes. Sus reacciones a las dos palabras sugirieron que este papá suyo le había inculcado su débil compasión, lo que realmente me enojó. Era terrible pensar que había otro tonto crédulo por ahí, actuando como yo, y que su forma de pensar errónea había infectado a su hija. Ya veo. Desafortunadamente, es fácil ver que tu padre es un tonto torpe que te enseñó tonterías ignorantes. Supongo que te dijo tonterías como, debes ser amable con la gente.
Apuesto a que él también pagará por ello. Quizás ya lo haya hecho. Puedo imaginar qué clase de final miserable tendrá. Para. Debo haber estado en lo cierto sobre el inútil padre de Kanami. Le temblaron los puños. Estaba a punto de sacar la espada de su cintura. Kunai surgió de la sombra de Kanami y la golpeó en el estómago, dejándola inconsciente. Los ojos de la mujer estaban enloquecidos y sacó su cuchillo para cortarle la cabeza a Kanami. Al mirar a la niña inconsciente, supe que era víctima de un padre inútil, pero también supe que ella realmente lo amaba. Esa fue la gran diferencia entre Kanami y su padre, versus mi hija y yo. Agarré el brazo de Kunai, evitando que la cabeza de Kanami rodara. Déjalo. ¿Quieres decir? Ella intentó desenvainar su espada, maestro Liem. Ella me mantuvo ocupado. Llévala de vuelta a su habitación y no le pongas la mano encima, ¿me oyes? Ella es mi juguete, recuérdalo. Al mirar a Kanami, sentí celos de este papá suyo. Podría haber sido un tonto, como lo fui yo en mi vida pasada. Pero para su hija, era un buen padre digno de amor. Mientras Liem miraba pensativamente a lo lejos, algo se sentó abatido en un rincón de su habitación, observándolo. El espíritu invisible de un perro. Este perro se entristeció al ver a Liem asumir que su hija no lo amaba mientras se comparaba con el padre de Kanami. El perro se deslizó a través de los muros del castillo y se dirigió a la habitación de Kanami. En el interior, Kanami estaba sentada en el suelo, llorando, con las piernas pegadas al pecho. Lo siento, papá. Me enojé mucho cuando te insultó, pero no tenía derecho a enojarme después de cómo te traicioné. El perro acercó su rostro al de Kanami, pero no pudo tocarla, no había manera de consolarla. Frustrado, salió de la habitación para ir a ayudar a Liem de alguna manera. Subiendo al punto más alto del castillo, el perro dejó escapar un largo aullido. El sonido llegó hasta el dran de Liem, que flotaba en el cielo transmitiendo su señal de socorro. El dran amplificó el aullido del perro, enviándolo más lejos para llamar a quienes Liem necesitaba.